Bien, en este video voy a tratar acerca de un ejemplo para la estructura for diagonal do. En realidad se trata de un ejemplo de integración numérica en donde hay que hacer varios cálculos repetitivos y pues es un buen ejemplo para poner de manifiesto algunos otros elementos o comandos de Maple y que quien ve el video pues sepa cómo irlos estructurando y cómo podemos dar solución a un problema para el cual en realidad Maple no tiene un comando bien definido. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este video, pues propiamente, o más bien que les voy a mostrar es usar el comando for. Es lo que vamos a hacer primero, usar este comando for. Pero lo vamos a combinar con otros comandos que están por aquí mencionados, como el op. Este comando permite manejar conjuntos de datos. In para integrar, vamos a graficar también, vamos a también hacer un ajuste entre unos puntos entre datos experimentales. Vamos a hacer también interpolación polinomial, pues la idea es que obtengamos una representación en términos de una función de un conjunto de datos. Y bueno, con todos estos ingredientes y herramientas que acabo de mencionar, pues deberíamos ser capaces de calcular el área bajo la curva mediante integración numérica. Bueno, esto lo vamos a ver en el programa de Maple que sigue. Bien, entonces primero lo que vamos a hacer es pues varias cosas, digamos en general, pues es si tenemos unos datos pues hay que darlos de alta en Maple. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cómo le digo a Maple que son los datos? Y cómo les digo que deben estar ordenados de tal manera para que no se confunda. Vamos a ir haciendo esto un poco truculento, a lo mejor se hace un poco lento, o al menos si lo piensa uno, pero como es algo que va a hacer la computadora, no debe haber problema para que hagamos muchos ajustes, podemos hacer muchísimos. Después de todo eso lo hace la computadora y no nos cuesta ningún trabajo. Después usaremos una estructura for, vamos a armar una estructura for para hacer integraciones sección a sección de la curva que tenemos, y luego iremos obteniendo el área total bajo la curva como una especie de suma de todas las integrales. Bueno, entonces ahora sí vamos al programa de Maple. Bien, entonces ya estamos aquí en la hoja de trabajo. Yo aquí ya pues ya he hecho todo el trabajo, nada más quiero mostrarles cómo lo hice. Esta hoja de trabajo la voy a dejar disponible en la descripción del video. Ahí pueden dirigirse a la descripción y ahí pueden ustedes descargar el documento y trabajar con él y modificarlo a su gusto. Básicamente el problema lo describo aquí. Pues bueno, esto me lo compartió un colega. Hay una serie de datos experimentales que están por ahí, digamos, hay una tabla, ¿no?, que tiene datos, por ejemplo, de velocidad, y tiene datos de tiempo, por ejemplo. Y bueno, es que son datos experimentales que hay que graficar y hay que obtener el área bajo la curva, digamos, eso es lo importante. Entonces uno puede buscar ahí por la red diversas opciones. Creo que MATLAB es el único que tiene un comando ahí para eso. Todos los demás no creo que no tienen, pero en Maple podemos hacer un programa muy rápido para hacer esta misma tarea. Bueno, entonces lo importante aquí es que a partir de unos datos hay que obtener el área bajo la curva. Entonces eso intrínsecamente dice que hay que graficar. Bueno, el problema de graficar una serie de puntos, pues es que pues eso no se puede hacer tan a la ligera, porque pues uno sabe integrar funciones, pero no sabe o no sabemos cómo hacerle para los puntos. Entonces hay una serie de cosas que considerar ahí. Entonces es necesario integrar. Entonces la pregunta aquí, pues bueno, ¿cómo le hacemos en Maple? Le hacemos como sigue. Primero vamos con lo de los datos. Primero hay que introducir los datos en Maple
Y aquí debo decir que hay dos maneras de introducir datos en Maple. Por ejemplo, alguien puede tener un archivo TXT o puede tener un archivo de Excel incluso, creo. Y hay unos comandos en Maple que permiten jalar los datos de ese archivo. Bueno, este ejercicio de jalar esos datos y meterlos a Maple, digamos aquí, digamos a esta hoja por ejemplo, no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a dejar para otro video. Pero digamos, esa herramienta, esa forma de meter los datos a Maple conviene cuando son muchos datos. Digamos, si tenemos 100, 500, 1000 puntos de datos, si hay muchos, entonces pues sí, vale la pena mejor que Maple lo haga, ¿no? En vez de que los metamos manualmente. Bueno, la segunda opción es meterlos manualmente, obviamente, ya lo dije. Y para ello hay que usar una sintaxis. Cuando Maple jale los datos, pues los va a poner en una sintaxis. Entonces, si lo hacemos manualmente, hay que hacer lo mismo. La sintaxis es básicamente esta. Maple lo que necesita o lo que quiere ver es una lista de puntos. Entonces, ¿cómo escribimos los puntos? Bueno, primero se pone así, X, Y, ¿no? Es decir, entre corchetes hay que poner primero el dato que queremos que esté en la horizontal o que corresponde a la horizontal, ¿no? O en otras palabras, la abscisa, ¿no? Y el siguiente dato que se pone es el que corresponde a la ordenada. Y así los vamos a ir agregando. Aquí es importante ponerlos en orden. Digamos, conforme vayamos viendo los datos, pues hay que ponerlos en forma consecutiva. No los revuelvan porque pues Maple no sabe cómo están los datos. Maple lo único que hace es que, bueno, así como está, así lo va jalando. Entonces, bueno, no compliquemos ahí la situación. Solamente pongámoslos ordenados a como está en la tabla de datos original, que tengan ahí o que les haya salido de los experimentos o de alguna otra cosa. Así los introducen a Maple. No importa si los ponen de arriba a abajo o de abajo a arriba, a Maple eso no le interesa, solamente que sean en orden consecutivo. Bueno, entonces, bueno, habiendo dicho eso, lo que sigue pues es pues ver cómo está la lista de datos. Aquí pueden ustedes ver la lista de datos, puse X, Y, y aquí otro par de X, Y así, ¿no? Son muchos datos aparentemente, pero fue relativamente rápido ponerlos aquí en el programa. Aquí obviamente como esto fue manual, aquí puede caber algún error, es decir, posiblemente yo me haya equivocado al introducir algún dato. A lo mejor en algún 29 aquí le puse un menos, o a lo mejor le puse otro número por aquí. Y entonces, si ustedes tienen por ahí los datos experimentales y ya los han graficado y saben más o menos qué aspecto tiene la curva, pues bueno, al pasar los datos para acá a Maple, pues puede haber un error, ¿no? Eh, entonces yo recomiendo que copien y peguen los números en vez de transcribirlos o teclearlos. Pero bueno, aún así pueden haber errores. Y lo que yo recomiendo es que grafiquen los datos. Entonces, la forma de graficar los datos pues es simplemente con el comando plot. Yo aquí a esta lista de datos pues les dije que se llamara datos. Entonces vamos a graficar con plot datos. Y estos comandos que estoy señalando ahora, están sombreados, son primero para definir cuál es el estilo de línea que vamos a usar aquí para graficar los datos. Es point line, es una combinación de línea y puntos, así como se está viendo. Y luego la otra parte, el symbol equal solid circle, ese es para señalar que el tipo de punto que nosotros queremos es que sea un circulito relleno. Y luego el symbol size 15, pues quiere decir que es el tamaño del circulito. Bueno, aquí yo le puse 15 para que sea más, ni muy grande ni muy pequeño. Y aquí está bien, perfectamente razonable. Bueno, estos datos, esta curva que están viendo ustedes aquí, está un poco quebrada y un poco rara, pero bueno, corresponde a la curva original, ¿no? A estos datos. Entonces yo no veo ningún error. Y entonces, como pueden ver aquí,
un problema que podríamos considerar aquí, pues bueno, es que esta cosa que está aquí quebrado, pues cómo sería la función para poder representar todos estos puntos. Bueno, sería muy difícil, pero bueno, vamos a discutir de eso en un momento. Luego, otra forma de checar también, digamos, un segundo check que le pueden hacer a los datos que ya introdujeron, es contar los datos. Entonces, a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues son 30 datos y nada más tengo 29, ¿no? ¿Dónde se quedó el otro? Entonces, ustedes pueden contar el número de elementos que hay en la lista datos, y eso lo hacen aquí con este comando que estoy sombreando. Num-elems, entre paréntesis datos, les dice cuántos datos hay. Hay 25 datos, aquí está. Y eso corresponde con la lista de datos, ¿no? Aquí yo les proporciono una pequeña discusión del procedimiento que estoy siguiendo, y pues dando algunos argumentos de cómo razoné esto y cómo llegué a este pues sí, a este procedimiento, ¿no? Que es bastante lógico. Bueno, yo ya había hecho un intento antes, debo decirlo. Alguien podría haber dicho, no, pues vamos a hacer un ajuste. Si tengo todos estos puntos, hago un ajuste a un polinomio, ¿no? O a una función a la que se nos pegue la gana, a un ajuste, ¿no? Y esa función que representa todos estos puntos, debe de, pues bueno, que representa todos estos puntos con mucha fidelidad, pues ya la integro y listo, ¿no? Y aquí tengo el área bajo la curva. Bueno, eso no funciona tan bien. ¿Por qué no funciona tan bien? Por estos quiebres que tiene esta curva que estamos aquí viendo. Tiene este quiebre, aquí otro, aquí otro. Estos eh, cambios muy angulados que tiene los puntos o los datos, hacen que sea muy difícil que haya un polinomio que se ajuste a todo esto. No es que no haya, pero es muy difícil. O lo que podrían tener en un dado caso sería pues una función a trozos, a lo mejor una función que represente toda esta curva, que está bastante suave parece, otra función que represente esto, otra que represente esta parte de aquí inclinada, esta otra parte de aquí, esta meseta acá abajo, y luego otra función que represente esto. Entonces habría que tener, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 funciones. Pero sería mucho trabajo manual. Entonces, bueno, ese es el inconveniente. Pero les digo, yo lo intenté ajustar a una sola función y obviamente no funcionó, por lo que les acabo de decir. No hay una función que se ajuste tan sencillamente. Entonces lo que sigue, lo que yo recomiendo es, bueno, pues vamos a tomar primero dos puntos y vamos a integrar y vamos a hacer un ajuste. Nos da una función ahí pequeña y ahí integramos. Luego tomamos los otros dos puntos, hacemos otro ajuste, integramos. Luego los otros dos puntos, hacemos un ajuste, integramos y así sucesivamente. Bueno, si lo hiciéramos manualmente sería muy tedioso, pero como lo va a hacer la computadora, pues ni cosquillas le va a hacer al programa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, obviamente el programa lo que necesita es tener estos datos que ya introdujimos en la manera que lo utiliza. El programa lo que hace es que, bueno, dice, a mí dame una lista de todas las abscisas y una lista de todas las ordenadas. Entonces, este conjunto de comandos que estoy sombreando hace lo primerito. Toma la lista de datos que ya mencioné y de ahí va a extraer únicamente los datos o los valores que corresponden a las abscisas y los va a poner en una lista, ¿no? Bueno, entonces déjenme mostrárselos para que sepan qué aspecto tiene o a qué me refiero. Bueno, ahí está. Se supone que aquí ya obtuvimos todos los datos que corresponden a la abscisa, a la horizontal, y aquí lo muestro. Ahí está. Es una lista y aquí está entre corchetes. Entonces ahí lo hicimos. Entonces no tiene caso que lo mostremos porque pues, ya sabemos qué es lo que hace. Y luego repetimos lo mismo con los datos que corresponden a la ordenada. Ahí está.
Entonces, lo que haríamos pues en el programa sería, bueno, tomar estos puntos y luego así sucesivamente, y para eso los necesitamos por separado. De aquí en adelante, de esta parte de sección de texto hacia adelante, lo que sigue es la estructura for, que nos permite hacer eso que les menciono. Voy a dejar esta explicación de área igual a 0 para después. Aquí está la estructura for. Aquí inicia. Entonces, IC es un contador. En realidad no es una variable, es simplemente un contador. Entonces, lo que dice es, bueno, para el contador, desde 1 hasta el número de datos, que son 25 datos, menos 1 hasta 24. ¿Por qué? Pues porque el programa no va a llegar aquí al dato 25 y va a tomar otro punto. Ya no hay otro punto. Entonces debe detenerse antes, ¿no? Debe detenerse en este punto y considera el siguiente y ahí acaba. Entonces por eso es n datos menos 1. Y luego dice do. Entonces lo que va a hacer es primero calcular el polinomio. Digamos cuando el contador vale 1, pues viene acá y toma el primer par de puntos y hace el ajuste entre esos dos puntos y calcula el polinomio. Por eso le llamo aquí polinomial. Aquí está el comando curve fitting y luego polynomial interpolation. Y bueno, estas dos cosas que están aquí lo que hacen es, como pueden ver, tomar bueno, aquí pueden ver, ¿no? Más bien el primer punto de la abscisa y luego el punto que le sigue. Si ustedes ven, aquí tiene el contador IC y luego IC más 1. Entonces quiere decir que va a tomar, digamos, el primer punto y como es IC más 1 va a tomar el otro, ¿no? En las abscisas, y luego toma la ordenada que le corresponde al primer punto y luego la ordenada que le corresponde al segundo. Y el programa lo que va a hacer es que va a generar un polinomio aquí. Aquí va a hacer la interpolación y va a generar con el ajuste un polinomio. Y el polinomio lo va a dar en z. No importa en qué variable lo tenga, o sea, h, j, k, lo que sea, no importa. Lo importante es que salga el polinomio. Aquí es obvio, si son dos puntos, pues lo lógico es que salga un polinomio, pues algo que sea lineal, digamos, ¿no? Pero obviamente pues no nos vamos a poner a discutir eso, mejor que el programa determine ahí cuál es el polinomio que le corresponde y listo, ¿no? No nos preocupamos por eso, aunque ya sabemos que puede ser de esa naturaleza. Y ya con ese polinomio lo que hacemos es calcular la integral de este cachito de área bajo la curva que está aquí. Entonces el comando es tal cual, int, integramos el polinomio y como la variable que tiene el polinomio es z, pues obviamente integramos el polinomio en z y lo vamos a integrar de x, bueno, el valor de x en primero al segundo, ¿no? Aquí es importante que no le cambien, si le ponen el y-row aquí, lo que va a hacer es que les va a calcular el área, pero el área que está del otro lado de la curva, ¿no? De este lado, calcularían el área de este lado, sería lo que estarían haciendo. Pero bueno, entonces con el x-row nos aseguramos que es el área bajo la curva. Y pues como ya dijimos, esa integral es en realidad el área, ¿no? Es el área bajo la curva. Entonces el área bajo la curva, este valor integrated, pues lo vamos a guardar en una variable, en otra variable que yo llamo área. Entonces área va a ser igual al valor de la integral integrated. Y aquí, como pueden ver, tiene uno que dice área igual a 0, ¿no? Entonces, área, ¿no? Que aquí dijimos primero que vale 0. Bueno, hay dos razones para que valga 0. Primero, pues es para inicializar en la variable. Inicialmente el área vale 0. Pero lo importante es para que esté aquí, el área, aquí, para que aparezca aquí. Entonces, cuando pues ya el programa terminó hasta aquí con el 1, pues se regresa hasta acá y el contador IC toma el valor 2 y entonces viene acá y repite todo y se va con los siguientes dos puntos y calcula otra vez el área
y pues obviamente va a salir aquí en Integrated, va a salir el otra área y luego va a venir aquí. Pero pues el área ya lo sabíamos que valía un valor, tenía un valor aquí. Y ahora pues va a ser el área viejita que está aquí más el integrated nuevo. Entonces cada vez que le dé vueltas a esta repetición, el área va a ir incrementándose conforme vayamos avanzando en los puntos de izquierda a derecha. Entonces ahí lo va a ir sumando poco a poco. Entonces aquí el programa lo va haciendo. Aquí le doy enter, enter, enter. Y ya, miren, como pueden ver aquí el programa ya calculó el área y da 345.22. Son 25 puntos. Alguien puede decir que son muchos puntos, son muchas integrales, pero pues, el programa lo hace muy muy rápido. Bueno, entonces hasta aquí pues es el programa realmente calcular el área bajo la curva. No fue problema usando los comandos de Maple. Realmente lo interesante o lo difícil pudiera haber sido programar, saber qué es lo que hay que programar y en qué orden hay que hacerlo. Bueno, espero que este programa sea de utilidad y va a estar disponible en la descripción del video. Muchas gracias.